El 28 de septiembre, Netflix estrenó el esperado film Blonde, y era esperado por muchos sentidos. Por un lado, el lado de Marilyn Monroe, icónica, hollywoodense, americana hasta el tuétano. Por otro lado, la sorpresa de que fuera una hispanoamericana quien interpretara este ícono de la cultura pop. Y por supuesto, con los ramalazos que no tardó la comunidad cariñosa, siempre cariñosa, de Twitter, sobre el acento cubano de esta nueva Marilyn. Todo el mundo a la expectativa, y por supuesto también a la expectativa entre los cubanos de la isla, de Miami, desperdigados por todo el mundo, que ansiaban ver a una coterránea en ese papel tan importante. Y cómo no, de los españoles, quienes también tienen como suya a Ana de Armas. Los titulares del gran éxito en Europa y la ovación de 14 minutos en Venecia avivaron todavía más las expectativas de esa cita con Netflix el 28 de septiembre. Hola, soy Ernesto y hoy en De Esto y de lo Otro hablamos de Blonde. Lo primero es que el director Andrew Dominik tiene toda la libertad de hacer el film que le guste con la visión que le plazca. Es su película y es cuestión de él y sus productores llevarla a donde les venga en gana. O sea, que no se trata de criticar una posible película, sino la que hizo Dominik, o sea, la película con su visión. Hacer una película sobre Marilyn Monroe es siempre un riesgo, porque no hay que olvidar que el espectador ya tiene una idea formada sobre el ícono, y proponer una nueva visión es, como mínimo, una tarea difícil, por aquello de que es más difícil sacar a alguien de su engaño que engañarlo. Así que Dominik y su equipo, antes de empezar, debían saber a qué se enfrentaban. Una de las cosas a tener en cuenta es que el film está basado en la novela Blonde, una biografía ficcionada de Marilyn Monroe, escrita por la norteamericana Joyce Carol Oates. No me he leído la novela, así que no comentaré nada sobre la adaptación, y además siempre he sido un defensor de que cada obra, según su formato, debe sustentarse por sí misma, por ella misma. Un ejemplo es The Shining, El Resplandor, donde el film de Stanley Kubrick difiere muchísimo de la novela de Stephen King, pero ambas obras, el film y la novela, brillan con luz propia. Este film, escrito y dirigido por Andrew Dominik, quien tiene películas formidables como The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford del 2007, otra adaptación de una novela, aquella lograda en el buen sentido cinematográfico. Toma ahora la novela Blonde e impone su propio punto de vista. El film no mantiene una línea dramática coherente, aunque sí cronológica. Comienza con una Norma Jean niña que luego se convertirá en Marilyn Monroe. Creo que es en esta etapa de la película donde logra sus mejores momentos, al menos desde la emoción, cuando la pequeña Norma Jean descubre que será internada en un orfanato. Sin muchos recursos, la niña, la visión del edificio solitario del orfanato, la vecina que se siente culpable y el vecino indiferente y apático. Esa corta escena, sin pedanterías artísticas y estilísticas, es para mí el mejor momento de la película. El otro acierto visual es la imagen de Ana de Armas como Marilyn, ambas mujeres bellas y muy fotogénicas, al igual que la réplica de momentos históricos basados en fotos y films de Marilyn que son recreados muy bien en la película, y creo que fue esto, entre otras muchas cosas, lo que hizo que la película se convirtiera en un collage de escenas y eventos con cambios de color y de formato que distancian al espectador. A mí, en lo personal, me encanta el reto que pueda plantear un director a través de simbologías, ediciones rocambolescas, color, matices, y por supuesto Blonde está llena de cambios de color, cambios de formatos, pero creo que esto no aportó nada a la narrativa cinematográfica y sí hizo que el espectador se mantuviera distante. El mismo director lo deja claro en una entrevista. Todo se basa en imágenes fotográficas preexistentes, algunas son en color y otras en blanco y negro. Entonces, si basamos una escena en una fotografía en blanco y negro que está en un formato determinado, la hacemos en ese formato. Si es en color,
Lo hacemos en color. Si la escena no tiene ningún tipo de referencia, terminamos haciéndola panorámica o algo así. No hay ninguna razón ligada a la historia. No es una narración. Es una experiencia emocional. Se trata de tratar de aprovechar sus asociaciones con imágenes que ya ha visto, y poner esas asociaciones a trabajar para la historia. La Marilyn que nos muestran es más tonta que la Marilyn que proponen las películas donde siempre era encasillada en los personajes de rubia, tonta, bonita. La Marilyn de Netflix o es el ser más ingenuo que hay sobre el planeta Tierra o tiene retraso mental. Marilyn va a un casting y la mandan con el gran productor, el presidente, dice la puerta de su oficina. Marilyn intenta hacer su casting, su lectura, y el señor Z, Mr. C, pues le baja las bragas y la viola a una muchacha completamente mansa que no hace ni un mínimo ademán de resistencia. Al salir, llorosa, se cruza con la secretaria que tiene cara como que todo aquello es habitual. Al otro día le informan a Marilyn, estás dentro, el personaje es tuyo. Y ella replica, ¿cómo mío? No entiendo. Su nombre es Marilyn Monroe. Si es así, el personaje es suyo. No entiendo, dice Marilyn. O sea, que Marilyn es violada, sin resistencia, y además no entiende al siguiente día el premio. En este caso, recibir el personaje. Es parte, ese premio es parte del pago de esa violación. Vaya que se dejó violar sin resistir, sin chistar y sin ninguna razón oculta. Eso me recuerda el chiste de la prostituta gallega que se va a confesar y el cura le dice que está mal eso de tener sexo por dinero, a lo que la gallega asombrada dice, es que las otras putas cobran. O sea, no me cabe en la cabeza este tipo de ingenuidad o de tontería. Durante toda la película nos muestran a una Marilyn como una víctima, pero no una víctima crítica y pensante, sino como si no tuviera la capacidad para entender nada de lo que le rodea. Es como alguien que le han hecho una trepanación craneal. Las italianas familias de Di Maio, le dan un huevo y ella dice, ¿y esto es para comer? Asombrada ante la imagen de un huevo duro. A ver, señores, es difícil que Marilyn, nacida en los años 20 en otra América, criada en orfanatos y casas de acogidas de niños, no supiera lo que es un huevo hervido. Esta escena, además, ocurre entre 1954 y 1956, los años que Marilyn estuvo casada con Di Maio. Si tuviéramos alguna prueba de que sí, que ella conocía los huevos hervidos, sí la tengo. Un artículo de Pageant Magazine, publicado en 1952, 2 años antes, aparece la actriz desayunando huevos hervidos y hablando sobre su dieta. Vaya, la poca justicia que le han hecho a la inteligencia de esta muchacha es tremenda. Por otro lado, lee Dostoyevsky y lee Chekhov. Sabemos además que leía el Ulises de James Joyce. Hay cientos de fotos de Marilyn leyendo. Por otro lado, esta Marilyn de Netflix es incapaz de entender la realidad o rebelarse. Esta Marilyn es como un esclavo que no comprende su esclavitud, inepta para reflexionar sobre los motivos de su malestar. Y cuando tiene un atisbo de rebeldía en un par de escenas, son unos berrinches infantiles, dramáticos de una persona que no está en su sano juicio. Vivimos en el mundo del victimismo competitivo, en las olimpiadas de los agraviados, donde mientras más daño recibes, tus virtudes parecen más elevadas. Y eso intenta este film, mostrarnos a una Marilyn víctima, pero no una víctima como Kunta Kinte, que sufre los avatares de su realidad y se revela. La Marilyn de Netflix es una víctima completamente inocua, vacía. O sea que si la Marilyn real tuvo que enfrentar ese mundo mezcla de hostilidad, de fama, de frivolidad, la de Netflix es vilipendiada todavía más por la arrogancia creativa del director Dominic. Esta Marilyn es despojada de toda humanidad para convertirla en un trapo de sufrimiento. Pasa de ser el objeto de deseo, de cosificación, a ser un ser sin alma que no interactúa con la realidad, sino que le pasan las cosas como si ella no formara parte de su propia vida. La violan, la encasillan en los personajes, la meten en un trío sin ella comprenderlo mucho, la obligan a tener abortos, le pega el marido, le dan personajes que no desea, le inyectan drogas para controlarla, la maquillan como quien maquilla un cadáver.
la empuja a mamársela al presidente mientras ni siquiera le presta mucha atención. En fin, esta Marilyn es menos que aquella otra. La dejan incluso sin aquella gracia sensual que tenía su imagen de estrella de Hollywood. Una imagen que podría ser, y seguramente era falsa, pero imagen al fin prevalece por sí misma. La Marilyn frívola al menos era un ser vivo. Esta es un trapo para justificar el discurso del victimaje. Me criticaron mucho en Facebook porque dije que era una película pretenciosa, y lo sostengo. Es un collage donde hay algunas escenas logradas fotográficamente hablando, donde se reconstruyen partes de fotos y films de una manera bastante armoniosa, pero que se siente la mano del director sacrificando todo el tiempo que la historia fluya. Muchos de los defensores de la película la llaman cine de autor y hablan de las virtudes del cine europeo frente a los bodrios, sus palabras, no las mías, hollywoodenses. Esto es no saber nada de cine, por supuesto, porque es imposible hablar de buen cine sin meter en ese cartucho también el cine de Hollywood, sin meter en ese cartucho una tradición de cine duro y crudo independiente americano, porque ese es otro tema. Ese es un tema para más adelante. Esta gente confunde su antiamericanismo con aspectos estéticos. El cine mundial está lleno de antecedentes de este género de biografía ficcionada. Tomemos solo 2 ejemplos de films muy bien hechos, donde no hace falta que el director en cada plano nos esté diciendo: mira qué culto soy, mira esta cita aquí y este corte acá y este plano abstracto y esta subjetiva de la vagina o esta mamada que muchos llaman cruda, y en mi opinión es todo lo contrario, como lo voy a plantear más adelante. Ahí tenemos films como Amadeus de Milos Forman y Andrei Rublev de Andrei Tarkovsky. O sea que hay referentes para tomar en cuenta dentro de este género de biografías ficcionadas. Y en mi opinión, este film, Blonde, no roza aquellas grandezas. Por momentos, Blonde parece una película B en su hilo dramático, fotografía, edición. Esas escenas CGI baratas del feto en el interior de la vagina son de un mal gusto mayúsculo. Pero no porque fueran crudas, sino por el contrario. Son de un blanqueamiento tremendo. Ese feto a lo Disney que habla es de un infantilismo poético catastrófico. Entonces lo muestran dentro de una secuencia simbólica, también sacada de las fotos. La Marilyn que le gustaba los claveles, que está en un jardín de claveles, que conversa con este bebé nonato, que corta claveles demasiado cortos, como truncado va a ser luego su embarazo, el cual pierde precisamente luciendo su vestido floral y sangra la flor. Dios mío. Es todo un patetismo poético de primer grado. Y así va toda la película, que quiere y no llega, que busca y no encuentra, solo permitiéndose ser un pastiche de fotos y films, de estilos cinematográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, Dominic, dentro de sus intentos, quiere desnudar metafóricamente a la Marilyn de Hollywood, que es, en el fondo, no era más que una calientahuevos. O sea, muchas falditas que se subían, mucho escote, pero nada de carne. Pero para esto Dominic coge y desnuda literalmente a la Marilyn de Netflix, o sea, a Ana de Armas, y le aplica a la actriz de carne y hueso, a Ana de Armas, lo mismo que pretende criticar que le hicieron a la Marilyn real. Usa su belleza y sus encantos, o como diría una feminista, cosifica a la actriz. Y otra vez se queda en el intento, pretende patar con un cine descarnado y descarado, pero en el fondo vuelve a quedarse corto. El trío, todos los jóvenes desnudos, pero al final una poética pornográfica simplona, con imágenes abstractas que se estiran, que se escogen, que terminan en una catarata de Niágara horrible, solo superada por el feto de goma mal hecho. Se masturban en el cine, nos regala un par de subjetivas desde la vagina de Marilyn que no aportan nada. Cada vez que puede, y sin el recato natural de los años 50, pues nos muestra los pechos de Marilyn, a veces leyendo una tarde y otras cuando la están drogando, y llega el momento en que seguramente Dominic pensó: aquí la voy a petar, un golazo de atrevimiento lo que voy a hacer. Marilyn mamándosela a JFK. Muchos han criticado esta escena por grosera e innecesaria. Yo creo que if you want a cookie, get a cookie.
O sea, mi crítica es a la inversa. Creo que Dominic decidió este primer plano larguísimo para hacerse el crudo. Se vuelve a quedar corto, manita y boquita. Es todo lo que se ve. Si de verdad querías un plano crudo donde ibas a poner a dos íconos de la cultura americana en un close-up hipersexual, tenías que tirarte con todo. Y ahí tenemos films como Shortbus. Eso no se anduvieron con poesías baratas. Si te tiras de prosaico, te tiras completo. Tú, Dominic, solo te metes la puntica. El film siempre se queda corto en todo lo que intenta. Las actuaciones en la película son buenas, pero están lastradas por la visión del director, que como vengo diciendo, en mi opinión, es una visión equivocada. Es por eso que Ana de Armas se transforma en Marilyn, esta Marilyn de Netflix, esta de Dominic, que está todo el tiempo en un tono menor, lastimero, vacío de sentimientos, con un llanto y un sufrimiento que no salen de la pantalla. Yo creo que lo que afectó a toda la película fue la arrogancia creativa de Dominic. Y esto se reflejó en todo el elenco. Dominic impidió, cuando hizo su guión, que los personajes tuvieran vida propia y les confirió un desastroso destino, que en lugar de ser personajes creíbles y vivos, se convirtieran en marionetas de su película, esclavos de su visión. Commercial break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. Como dije en Facebook, Blonde me pareció un film pretencioso, aburrido y largo, lleno de poesía visual barata, de cambios de formatos y de color a blanco y negro que no aporta nada a la narración. En todo caso enturbian, creando un distanciamiento que no favorece a la emoción para nada. En muchos momentos es un film simplón, vulgar, sin vuelo. Todo ese abaratamiento formal hace que el film se quede en la pantalla. Al menos a mí me pareció un film muy frío, muy distante, como quien ve un león matar una cebra, que es algo que no es agradable, pero se la vi. Cuando terminó, entendí por qué el público en Venecia ovacionó durante 14 minutos. Era porque finalmente aquellas 3 horas habían terminado. Si usted está buscando una película glamorosa con imágenes que le recuerden la vida de Marilyn Monroe, esta podría ser por momentos esa película. Si está buscando algunos detalles biográficos porque desconoce todo sobre la vida de Marilyn, esta podría ser por momentos esa película. Si está buscando otra Marilyn que no sea la que ya conoce, esta podría ser por momentos esa película. Como todo buen collage, esta película es un poquitín de todo, pero un mucho de nada. Se queda en medio del camino en forma y contenido. Si te parece, suscríbete, déjame un like, escríbeme algo en los comentarios y sobre todo, si te ha gustado, compártelo con un amigo y si no te ha gustado, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.